¿Qué onda, gente? Hemos vuelto del Minecraft listos para natalalear. No os olvidéis que todo mundo en internet es hombre hasta que se demuestre lo contrario. Tampoco os olvidéis de que podéis seguir al creador original de esta historia teórica de Jujutsu Kaisen, el Sanfin 2707, en su página de Wattpad, junto a su historia en su página de Wattpad. Capítulo 23. Kento Nanami, con el traje manchado de sangre y el rostro perlado de sudor, esquivaba un ataque de Mahito, cuyas patas de caballo grotescas le daban una velocidad aterradora. La maldición había tocado su estómago una vez, y la amenaza de su técnica de moldear almas seguía presente, pero Nanami mantenía la ventaja con su precisión quirúrgica. Mahito saltó hacia una barandilla oxidada que sobresalía de la pared, sentándose con una despreocupación burlona, sus patas de caballo balanceándose. Miró a Nanami desde arriba, su sonrisa cínica brillando en la penumbra. «Eres resistente, hechicero», dijo, inclinando la cabeza. «Pero estás en tu límite, ¿no? Ese toque en el estómago debió doler. ¿Cuánto más puedes aguantar?» Nanami no respondió de inmediato. Bajó la mirada a su reloj de pulsera. Las 18 en punto. Su turno acababa de terminar. Soltó un suspiro largo, casi resignado, mientras deslizaba su cuchilla envuelta en tela de vuelta a su funda con un movimiento lento. Luego, con calma deliberada, se llevó una mano al cuello, desató su corbata y la arrancó de un tirón. Envolvió la tela amarilla con manchas negras alrededor de su puño derecho, apretándola con fuerza. «Lo que más odio en este mundo», dijo, su voz baja y peligrosa, «son las causas que me obligan a trabajar horas extra». Una explosión de energía maldita surgió de Nanami, tan intensa que el aire vibró. Las gotas de agua en el suelo temblaron, y la linterna parpadeante se apagó por un instante, sumiendo el túnel en una oscuridad momentánea. La energía de Nanami se desbordaba, envolviéndolo como una aura opresiva, sus gafas reflejando un brillo frío. El suelo bajo sus pies crujió, pequeñas grietas formándose por la presión de su poder. Mahito abrió los ojos de par en par, su sonrisa tambaleándose. «¿Qué es esto?», murmuró, inclinándose hacia adelante desde la barandilla. «¿Un pacto vinculante? ¿Estás sacrificando algo para sorprenderme, hechicero?» No tuvo tiempo para pensar más. Nanami dio un salto explosivo, impulsado por la energía maldita que lo rodeaba, y cargó hacia Mahito con una velocidad que desafiaba su postura estoica. Su puño, envuelto en la corbata, brillaba con energía maldita, dirigido al rostro de la maldición. Mahito reaccionó rápido, saltando hacia atrás desde la barandilla, aterrizando en el suelo con sus patas de caballo. Pero cuando volteó a ver, Nanami ya estaba frente a él, moviéndose con una velocidad imposible. Antes de que Mahito pudiera reaccionar, Nanami desenvainó su cuchilla en un movimiento fluido y lanzó un golpe crítico, cortando ambas piernas de la maldición con un solo arco de la hoja. Mahito cayó al suelo con un grito, sus patas de caballo cercenadas disolviéndose en sangre negra. Rodó hacia atrás, su rostro contorsionado por una mezcla de sorpresa y emoción, mientras intentaba estabilizarse con sus brazos en forma de cuchillas. Eso no lo vi venir. Jadeó, su sonrisa regresando, aunque más tensa. Nanami se irguió, la cuchilla goteando sangre negra, su aura de energía maldita aún palpitando. «No te levantes», dijo, su voz fría y firme, apuntando la hoja hacia Mahito. «No nos conviene a ninguno pelear ahora». Mahito rió, aunque el sonido era más débil, mientras su cuerpo comenzaba a burbujear, intentando regenerar las piernas perdidas. «Oh, hechicero, eres más divertido de lo que pensé», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y desafío. Sin decir otra palabra, Nanami giró sobre sus talones, guardando su cuchilla por completo. Se ajustó las gafas y comenzó a caminar hacia la salida del túnel, dejando a Mahito atrás. El eco de sus pasos resonó en el corredor, mezclado con el sonido de las gotas cayendo. Mahito no se movió, solo ladeó la cabeza, su sonrisa ensanchándose mientras veía a Nanami desaparecer en las sombras. «Nos veremos pronto, hechicero», murmuró para sí mismo, su voz cargada de una diversión perturbadora.
Yuji, Itadori y Junpei Yoshino estaban sentados en las escaleras de concreto, la jaula con la maldición de categoría 4 olvidada a un lado mientras compartían el celular de Yuji. Habían terminado de ver La lombriz humana 1, y a Yuji le había gustado tanto. Esa escena del gusano saliendo del sótano fue increíble, que convenció a Junpei para ver La lombriz humana 2 de inmediato. Ahora, justo cuando los créditos de la segunda película terminaban, Yuji se recostó contra los escalones, sonriendo de oreja a oreja. Vaya, Junpei, tenías razón, dijo Yuji, sosteniendo el celular con entusiasmo. Esta saga es genial. La 2 es aún más loca, con ese giro del científico. No me esperaba que el gusano tuviera una mente propia. Se rió, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo es que no conocía estas películas antes? Junpei, con las manos en los bolsillos, esbozó una pequeña sonrisa, aunque sus ojos seguían cargados de cautela. Te dije que no eran solo gusanos estúpidos, respondió, su tono más relajado que antes. La 2 es mi favorita. La 3, bueno, ya sabes, es mala. Yuji rió, apoyando los codos en las rodillas. Sí, menos mal que no empezamos con esa. Miró su celular, frunciendo el ceño al ver que Hichi aún no había contestado sus llamadas. Diablos, ¿dónde está Hichi? Llevamos aquí un buen rato. Miró a Junpei, su sonrisa volviéndose un poco más seria. Gracias por quedarte, por cierto. Mi superior debería llegar pronto, espero. Junpei se encogió de hombros, mirando el parque. No tengo nada mejor que hacer, dijo, aunque su mente seguía dando vueltas a la presencia de Yuji. Sabía que este chico era un hechicero, y la maldición en la jaula lo confirmaba. Pero también había algo en él, una sinceridad que lo desarmaba, que lo hacía difícil de odiar. Maito no me dijo nada sobre alguien como él, pensó, sintiendo una punzada de duda. Yuji se estiró, guardando el celular. Bueno, si Hichi no aparece, tal vez podamos empezar La lombriz humana 3 para reírnos un poco, bromeó, aunque su mirada seguía escaneando el parque, buscando alguna señal de su superior. Por ahora, La lombriz humana 3 solo está en cines, dijo, encogiéndose de hombros. No la han subido a ninguna plataforma todavía. Yuji parpadeó, pero su entusiasmo no decayó. No hay problema, dijo, enderezándose y ofreciéndole el celular a Junpei con una sonrisa amplia. Oye, anota tu número aquí. Podemos planear ir al cine otro día y verla juntos. Hizo una pausa, rascándose la nuca. Bueno, si quieres, claro. Sería divertido. Junpei miró el celular, sorprendido, sus dedos dudando antes de tomarlo. ¿Ir al cine?, preguntó, su tono mezclado con incredulidad y sospecha. La sinceridad de Yuji lo descolocaba, haciendo que su mente diera vueltas. Este tipo es un hechicero. ¿Por qué actúa como si fuéramos amigos? Pensó en Maito, en sus advertencias sobre los hechiceros, pero algo en la sonrisa de Yuji lo hacía difícil de ignorar. Finalmente, escribió su número en el celular y se lo devolvió, murmurando. Está bien, supongo. Genial, dijo Yuji, guardando el celular con una sonrisa satisfecha. La 3 es más como un desastre narrativo, dijo, mirando al suelo. Pero tiene un par de escenas decentes. Hizo una pausa, sintiendo una punzada de duda. Estaba hablando de películas con un hechicero que lo investigaba por el incidente del cine. ¿Qué estoy haciendo?, pensó, pero la conversación fluía con una naturalidad que no podía evitar. La jaula a su lado siseó débilmente, un recordatorio de la misión que Yuji no mencionaba, pero que seguía pesando en el aire. El sol seguía brillando, pero una sombra de tensión permanecía entre los dos chicos, mientras esperaban a un Hichi que no llegaba. De repente, el teléfono de Yuji vibró en su bolsillo, rompiendo el momento. Lo sacó rápidamente, viendo el nombre de Hichi en la pantalla. Por fin, dijo, contestando con una sonrisa. Oye, Hichi, ¿dónde te metiste? La voz de Hichi sonó agitada al otro lado de la línea. Itadori. Lo perdí de vista, lo siento. Me moví para seguir la pista de la maldición, y luego mi celular se quedó sin batería. No sabía dónde estabas. Hizo una pausa, respirando con dificultad. ¿Dónde estás ahora?
Yuji se rascó la nuca, mirando a Junpei, quien lo observaba con curiosidad contenida. No hay problema, tranquilo, dijo Yuji, su tono relajado. Estoy en el parque, en las escaleras cerca de la entrada. Estoy con Junpei ahora. Hubo un silencio al otro lado, seguido de un grito ahogado. Con Junpei. La voz de Iehichi se quebró, llena de pánico. Itadori, eso no estaba en el plan. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás bien? Él, dijo algo. El sonido de papeles cayendo y un murmullo nervioso se coló por el teléfono, como si Iehichi estuviera al borde de un colapso. Yuji rió suavemente, tratando de calmarlo. Oye, está todo bien. Solo estamos hablando de películas. Miró a Junpei, que alzó una ceja, claramente escuchando la voz alterada de Iehichi, aunque no podía distinguir las palabras. Ven a buscarnos, ¿sí? Estamos aquí esperando. Junpei desvió la mirada, sus manos apretándose en los bolsillos. La mención de su nombre en la llamada lo puso en alerta, y su mente volvió a Maito, a las advertencias sobre los hechiceros. ¿Qué quieren de mí? Pensó, sintiendo una mezcla de curiosidad y desconfianza. Pero la actitud despreocupada de Yuji lo mantenía anclado, incapaz de levantarse e irse. Voy para allá ahora mismo, dijo Iehichi, su voz aún temblorosa. No hagas nada arriesgado, Itadori. La llamada se cortó, dejando a Yuji mirando el celular con una sonrisa torpe. Ese tipo siempre está estresado, dijo Yuji, guardando el teléfono y volviéndose hacia Junpei. Bueno, parece que Iehichi está en camino. ¿Quieres seguir hablando de películas o algo? Sonrió, intentando mantener la conversación ligera, aunque la jaula a su lado siseó de nuevo, recordándole la misión. Junpei se encogió de hombros, su expresión neutral pero sus pensamientos acelerados. Claro, dijo, aunque su voz tenía un toque de cautela. Pero no me hagas spoilear la tercera película. Esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos seguían fijos en Yuji, buscando cualquier señal de lo que realmente estaba pasando. Kiyotaka Iehichi estaba sentado en una pequeña mesa al aire libre de una heladería recién inaugurada, a pocas calles del parque. El sol brillaba con fuerza, y el lugar estaba lleno de familias disfrutando de helados de colores vibrantes. Iehichi, sin embargo, no podía relajarse. Su mano temblaba mientras sostenía un cono de helado de vainilla, que goteaba sobre su camisa blanca, añadiendo una mancha más a su día desastroso. ¿Cómo llegué a esto? Pensó, su rostro pálido y sus anteojos resbalando por su nariz. Había sido irresponsable, lo sabía. Cuando Yuji se lanzó a perseguir la maldición de categoría 4, Iehichi vio la oportunidad perfecta para tomarse un descanso. Solo unos minutos, se había dicho. Apagó su celular, planeando excusarse con que se quedó sin batería. Era el plan perfecto. Excepto que no lo era. Ahora, sentado en la heladería, su mente era un torbellino de pánico. Yuji estaba en el parque, cara a cara con Junpei Yoshino, uno de los sospechosos del incidente del cine. Junpei Yoshino. El chico que puede ver maldiciones. Iehichi sintió que el helado se le revolvía en el estómago. Si Gojo y Nanami se enteraban de que había dejado a Yuji solo con un sospechoso, estaba acabado. Gojo no sería tan duro, probablemente solo se reiría y me golpearía, pensó, intentando calmarse. Pero Nanami me va a enterrar. Después de todo, Nanami es sus pensamientos fueron interrumpidos. El sonido estridente de su celular lo hizo saltar, el cono de helado cayendo al suelo con un splat. Iehichi miró la pantalla, su corazón deteniéndose al ver el nombre. Nanami. Oh, no. Masculló, limpiándose las manos frenéticamente en una servilleta mientras el teléfono seguía vibrando. Con dedos temblorosos, contestó, su voz quebrándose. Nanami. ¿Qué pasa? Intentó sonar profesional, pero el pánico era evidente. Iehichi, dijo Nanami, su voz fría y cortante como siempre. Te voy a pasar una ubicación. Ven a buscarme ahora. Iehichi exhaló, relajándose un poco, el alivio momentáneo calmando su pánico. Entendido, Nanami. Dijo, intentando sonar profesional mientras limpiaba el helado de su camisa. Primero voy a buscar a Itadori, y luego te busco a ti.
Está en el parque, todo bajo control. Un silencio pesado se instaló al otro lado de la línea. La voz de Nanami regresó, más seca de lo habitual. Itadori no está contigo. La sangre de Hichi se heló. Su mano tembló, casi dejando caer el teléfono. No, pero está bien. Balbuceó, su voz subiendo de tono por los nervios. Ya estoy por ir a buscarlo. Está a salvo, lo juro, solo me tomé un pequeño descanso, pero ya voy para allá. El sudor le corría por la frente, y su mente imaginó a Nanami fulminándolo con la mirada. Vuelve con Itadori. Ahora, dijo Nanami, su tono cortante como una cuchilla. Y no me hagas repetir esto, Hichi. La llamada se cortó, dejando a Hichi mirando el teléfono con los ojos abiertos de par en par. Se puso de pie de un salto, tirando la silla en el proceso, y corrió hacia su auto, murmurando para sí mismo. Itadori, por favor, no hagas nada estúpido hasta que llegue. El sol seguía brillando, pero para Hichi, el día se sentía cada vez más oscuro. Kento Nanami guardó el teléfono tras colgarle a Hichi, el eco de su voz seca aún resonando en su mente. El baño de la estación de servicio olía a desinfectante rancio y humedad, la luz fluorescente parpadeando sobre el lavabo sucio. Frente al espejo agrietado, Nanami tenía la camisa desabotonada, limpiando con una toalla de papel húmeda la marca rojiza en su estómago, donde Maito lo había tocado. La sangre seca, mezclada con mugre de las alcantarillas, se desprendía lentamente, pero el ardor persistía, como un eco de la energía maldita de la maldición. Demasiado cerca pensó, su rostro impasible pero sus ojos entrecerrados, analizando la marca. El roce de Maito no había alterado su alma, gracias a la energía maldita que canalizó en el último segundo, pero la sensación lo inquietaba. Esa maldición no es un enemigo común, reflexionó, presionando la toalla con más fuerza. Había cortado las piernas de Maito y lo dejó atrás, pero esa sonrisa divertida, como si la pelea fuera un juego, seguía grabada en su mente. Nanami sabía que Maito no se rendiría, y la idea de que pudiera ir tras Yuji lo ponía más nervioso de lo que quería admitir. Mientras limpiaba la sangre, un recuerdo fugaz cruzó su mente. Una tarde muchos años atrás, tomando café con Jin Itadori, el padre de Yuji. Jin, con su sonrisa despreocupada, le había dicho algo sobre querer que alguien como Nanami estuviera cerca para cuidar de su hijo si algo le pasaba. Eres de confianza, Kento. Serías un buen guía para Yuji, había dicho, riendo como si fuera una broma, pero con una seriedad en los ojos que Nanami nunca olvidó. Sacudió la cabeza, apartando el recuerdo. No es momento para esto, se dijo. Se abotonó la camisa, cubriendo la marca en su estómago, y revisó su cuchilla envuelta en tela antes de guardarla. Salió del baño, la luz del sol golpeándolo al abrir la puerta. La estación de servicio, con sus bombas de gasolina y un mini mercado tranquilo, parecía un mundo ajeno al caos de las alcantarillas. Mientras esperaba la confirmación de Hichi de que había recibido su ubicación, Nanami ajustó sus gafas, su mente dividida entre la amenaza de Maito y la responsabilidad que sentía por Yuji, uno que iba más allá de su deber como hechicero. Fin. Muchas gracias por escuchar, no se olviden de algo que no se les debe olvidar. ¿Qué?